Cantabel. 61 tren solidario de emergencia a las localidades de Morillos y San Antonio de los Cobres en la provincia de Salta. Necesitamos muebles, colchones, ropa de cama, alimentos no perecederos, agua mineral, lavandina, elementos de desinfección, repelentes, ropa en buen estado, calzado, todo clasificado y alimentos para animales. Se va a estar recibiendo las donaciones en la estación Retiro del Ferrocarril San Martín a partir de mañana, 1 de abril, y hasta el jueves 9 en el horario de 8 a 18 horas. El tren partirá el día viernes 10 a las 8:30 horas de la mañana. Bueno, un nuevo tren solidario, en este caso de emergencia, a la provincia de Salta. Tengo el gusto y quiero compartirlo con todos ustedes de tener a mi par, a quien estuvo muchas veces a mi par, Adriana Peña. Para mí no va a dejar de ser nunca Nani, que no solo con un carácter muy calmo, con una forma muy calma de introducir las ideas, nos ayudó muchas veces a pensar en esto de la corporeidad, en esto del cuidado del otro, del autocuidado, de la afectividad, de la autenticidad del cuidado en el amor, y creo que todo eso se viene traduciendo desde hace mucho tiempo en las escuelas con distintas propuestas curriculares que por suerte han ido evolucionando favorablemente y que culminan con lo que llamamos y conocemos como educación sexual integral, que nuestro criterio es que debe estar en las escuelas, y digo más, debe trascender los muros de las escuelas para estar presente en esta sociedad que la necesita. Nani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Te gusta estar con nosotros? Es la primera experiencia en radio, así que bueno, un poco nerviosa y un poco agradecer también a la audiencia, a cada uno de ustedes que me ha invitado, ha convocado en esta temática que yo vengo militando hace muchos años, pero bueno, vamos a ver si podemos desandar un poquito el camino. Bueno, Nani, queremos la verdad conocer un poco toda tu idea, todo lo que vos venís trabajando hace tanto tiempo, toda tu militancia, y que de algún modo pensemos por qué resulta tan esencial, tan necesario, profundamente necesario, que todas las escuelas puedan pensar su proyecto de ESI no como un cumplimiento, sino como una verdadera tarea educativa y social. Bueno, primero lo que me parece importante dejar en claro son la educación sexual integral a nivel nacional, el fuerte ataque que ha tenido desde el gobierno actual, ¿sí? Sí, sí. En Cava es fuertemente atacada. Creo que fue en enero que hemos bajado. ¿Se escucha ahí? Ahí está. En enero, que cuando hemos ido a revisar la página, se habían bajado todos los materiales de la página porque supuestamente iban a ser nuevamente revisados, donde la educación sexual integral no se la nombra, donde se han suspendido las jornadas de educar en igualdad. Esto es en el plano nacional. Ahora, en el plano provincial, hay que destacar que desde el año 2022 está la Dirección de Educación Sexual Integral, que viene trabajando permanentemente en repartir libros, trabajar sobre ellos, sacar documentos, capacitar docentes, porque una de las patas importantes de la educación sexual integral es la capacitación docente. Muchas veces, cuando nos ponemos a conversar, todos te dicen, bueno, sí, la educación sexual integral es una ley que va a cumplir este año 20 años, ¿sí? Es del año 2006, y en su articulado lo primero que indica es que es un derecho que tienen todos los y las estudiantes, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Sí. Entonces, siendo un derecho, yo creo que también se han venido haciendo grandes esfuerzos a lo largo de todos estos años, hasta, vuelvo a repetir, el actual gobierno,
donde hubo muchísimo material por parte del ministerio. También, bueno, pensemos que antes había un ministerio de educación, ahora es una secretaría, pensemos que antes había dentro del ministerio un lugar que acopiaba materiales, personas que estaban trabajando en las capacitaciones. Todo eso se fue perdiendo, pero por suerte en provincia seguimos teniendo esas articulaciones que llegan a los territorios. Dani, perdón Raquel, porque seguramente ibas a preguntar. No. Pero para empezar, me gustaría, y como para que entienda la persona que está escuchando del otro lado, porque hay ataques a la educación sexual integral, ¿no? Sí. Pero creo que estaría bueno que vos, que sos una persona que sabe mucho del tema, puedas explicar qué es la educación sexual integral para que la gente del otro lado entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de ESI. Mira, la educación sexual integral, digamos, como la palabra lo está indicando, integral, es ir más allá de la genitalidad. O sea, nosotros cuando explicamos, cuando trabajamos, cuando abordamos la educación sexual integral, no lo hacemos desde el plano meramente biológico, ¿sí? Sino que pensamos que hay construcciones sociales, históricas, afectivas, que se van entramando en cada uno de los sujetos que son partícipes en el acto educativo, en el caso de estar dentro de una escuela o de estar trabajando en una comunidad, quienes van a participar de esos eventos. Entonces, no es únicamente hablar de las relaciones sexuales o de las enfermedades de transmisión sexual, sino que es complejizar, es trabajar las violencias, es poder trabajar la afectividad, es poder trabajar dentro del plano de los derechos. Es decir, que la educación sexual integral lo que vino es ampliar ese campo de lo biologizante en el ser humano. No sé si ahí se entiende o hay alguna cuestión que... Tiene que ver con el cuidado subjetivo, ¿verdad? Es el cuidado subjetivo, es el cuidado de la otra persona, son vínculos sanos, ¿sí? No es un amor tóxico el que uno tiene que elegir, sino que son vínculos que a mí me hagan bien, que tengan digamos, que sean consentidos, que tengan, que sean libres de violencia. Digo, nosotros dentro de la educación sexual integral se trabaja mucho sobre darle la palabra a los y las estudiantes. No es un docente que da la clase y el estudiante recibe meramente, como vieron Paulo Freire que habla de la educación bancaria, ¿no? Sí. No son recipientes donde uno tiene que recibir los contenidos, sino que se arman comunidades, redes, círculos, donde la palabra circula, donde cada uno y cada uno tiene el derecho a decir lo que piensa, siempre desde un lugar de respeto, y también escuchar la palabra de sus compañeros y compañeras. Y creo que tiene que ver con que nuestra sociedad viene haciendo una franca evolución, pero todavía hay mucho camino para hacer. Por lo tanto, este diálogo, este intercambio conceptual, que es el que vos estás planteando, creo que es el camino más saludable para evitar algunas chicanas que justamente a veces contrarrestan la acción del educador, ¿no? Sí, por suerte, por eso yo destaco que en la provincia de Buenos Aires hay toda una red que sostiene a la educación sexual integral. Recordemos que quien está a cargo de dicha dirección es Mirta Marina. Mirta Marina viene de Nación. Ella fue fue como una impulsora de la educación sexual integral y también junto a Alberto Sileoni, ¿no? Sí. Entonces cuando estaba Alberto Sileoni, trae a la dirección a Mirta Marina, una mujer muy respetada, con mucha trayectoria. Y algo muy novedoso que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires es crear referentes regionales y referentes distritales y referentes escolares. Esos referentes son como las personas que serían quienes están un poco monitoreando cómo la educación sexual integral se lleva dentro de cada escuela. Recordemos que estamos en el nivel inicial, en el nivel primario, secundario y terciario, no universitario. Entonces, a través de esos referentes es como las escuelas van a ir implementando sus proyectos de educación sexual integral, ya sea tanto con otros docentes, tanto con la comunidad, tanto con la familia, que es otro tema que también interpela mucho a la educación sexual integral, que es el trabajo con las familias.
Se armó todo... Ah, perdón, Pablo. Pregunta. No, porque se armó todo un conglomerado de mentiras tan grandes alrededor de la CESI. Y la verdad que escuchándote, lo primero que pensé es en la libertad. Y bien entendida. No. Claro, no, está bien, pero justamente, ¿no? Que quería ir un poco más al plano político en relación a esto. Lo primero que se me ocurre pensar es en la libertad, porque vos estuviste hablando de eso. Y cómo desde un gobierno que se dice que por sobre todas las cosas está la libertad, lo ataca como ataca a la CESI. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué puede pasar esto? Lo que pasa es que, yo voy a dar algunas pistas, ¿no? Digamos, la ley también tuvo sus conflictos, digamos, la ley no fue de un día para el otro, ¿no? Había muchos intereses que estaban en pugna. Uno de los intereses fue la iglesia. Sí, seguro. Y la iglesia ahí también tuvo su parte y también hubo que acordar para que la ley pudiera salir. Creo que es el artículo 5 que habla del ideario institucional, ¿no? Y esta cuestión es como que pone en paréntesis, porque bueno, hay gente que a lo mejor acude a una escuela católica donde el ideario institucional no es el mismo que el de la escuela, no sé, el 16 de marzo. Sí. Digo, entonces, estas cuestiones vienen a traer tensiones. También, no olvidemos que hay gente que es fundamentalista. Uh-huh. Por ejemplo, los grupos Con Mis Hijos No Te Metas, ¿sí? Que son grupos que circulan, donde dicen que la educación sexual integral no tiene por qué ser dada en las escuelas. Entonces, el lema de ellos es: con mis hijos no te metas. Claro. ¿Sí? Entonces, el tema es en qué nos metemos con tus hijos. Uh-huh. Eso es lo que me pregunto. Yo me quedo pensando en algo previo a esta charla que propuso Marcelo, que es ¿por qué las universidades no pudo ingresar una materia, un tema que es central, porque tiene que ver también con la formación de profesionales en todos los ámbitos y en todos los lugares? Digo, ¿por qué ese ámbito no se pudo avanzar? Mirá, perdón, hay por ahí alguna universidad que arma alguna cátedra, diplomatura, alguna cuestión en torno a eso, pero no hay en las carreras un tema que tiene que ser transversal a todas las materias, como es educación sexual integral. Sí, igualmente yo egresé en Filosofía y Letras, en la UBA, y Filosofía y Letras tiene, porque bueno, quien es la vicedecana es Graciela Morgade, que también es una persona que es militante de la educación sexual integral aquí en la Argentina, y tiene seminarios. Sí, las otras facultades no tienen. Y, por ejemplo, poder trabajar desde la perspectiva de género es otra de las cuestiones que también son deudas desde la salud mental. Hay muchas temáticas que aún dentro de la educación sexual integral son deudas. Por ejemplo, la discapacidad, ¿sí? La discapacidad, nadie aborda la sexualidad integral de las personas con discapacidad, o porque no saben, o porque piensan que son bebés eternos, o porque piensan que son angelitos, y sin embargo son personas deseantes como cualquiera de nosotros y nosotras. Sin embargo, pareciera ser que cuando hay que abordar la educación sexual integral con la discapacidad, empieza a haber, bueno, o no sé cómo hacerlo, o no hay capacitaciones, o para qué, si no me va a entender. Bueno, son deudas que la educación sexual integral todavía se tiene que seguir dando. La tercera edad es otra, uh-huh. ¿Sí? Entonces digo, son 20 años de la ley. Muchos pueden decir, bueno, la ley tiene 20 años, tiene muchos años, pero en parte no son tantos si nos ponemos a pensar que todavía nos falta por conquistar un montón de cuestiones. Sí, justamente lo que decíamos antes, las discusiones que se tienen que plantear, que para entrar en esos claroscuros, que son más oscuros que claros, y que más de una vez pasa que se juega lo confesional de las familias, la filosofía cultural de esa familia o de esa comunidad, se pone en juego y también colisiona en cuanto el estudiante que llega a su casa con la novedad, por ahí se encuentra con unos ojos sorprendidos por parte de quienes son sus adultos, ¿no es cierto? Incluso una de las cosas que nos ha pasado es que se abrieron algunas puertas muy importantes
en las escuelas para la cuestión de el género autopercibido o la autopercepción. Creo que eso es un tema interesante. Sí, también, bueno, el abanico de leyes que se fueron dando a partir de la Ley de Educación Nacional. Pero yo también lo que pensaba es que la mayoría, bueno, de los que estamos acá en la mesa, nosotros no hemos tenido educación sexual integral. Sin embargo, como docentes, la ley nos obliga, entre comillas, ¿no? Porque hay docentes que no lo hacen, a dar educación sexual integral. Y tampoco es como dar como una materia, sino que es poder revisar los currículum con los lentes violeta, como decimos desde los feminismos, ¿no? Es poder revisar esos contenidos, porque no es dar más contenidos sino simplemente poder revisar la caja curricular y a partir de ahí tener una mirada más crítica con perspectiva de género y con justicia curricular. Entonces, lo loco, ¿no?, de todo esto es que nosotros no hemos sido formados y no hemos tenido educación sexual integral, tenemos que hacerlo. Y algo que yo siempre digo, ¿no?, un docente cuando aborda la educación sexual integral, hay una de las puertas de la educación sexual integral que es la revisión de uno mismo, ¿no? Y es cómo trabajar con nuestros propios prejuicios, con nuestros propios preconceptos, con nuestros propios tabúes, porque digo, es una imposibilidad. Si uno no desarma sus propias historias, autobiografías escolares, sexuales, es muy difícil que se pueda abordar la educación sexual integral en una escuela, ¿no? Pensemos que a lo mejor hay gente que ha sufrido violencias de género, hay gente que ha sufrido bullying, hay gente que ha sufrido violencia escolar y a lo mejor no ha podido desarmar esas violencias dentro de uno, ¿no? Si nos ponemos a pensar dentro de nosotros cuántas violencias podemos tener incorporadas desde la familia, la escuela, la sociedad, el club, la iglesia, sí, ¿no? Digo, y después somos quienes vamos a ir a decirle a los pibes y a las pibas qué es la educación sexual integral. Entonces digo, hay una puerta de entrada, ¿sí?, que es la reflexión con uno mismo. Y es muy importante en toda capacitación, y esto es lo que nosotros hemos podido desarmar cuando teníamos las redes de educación sexual integral en el distrito de Merlo, es trabajar con lo que nos pasa a nosotros y a nosotros, ¿no? Y ahí también entra el prejuicio si hay alguien diferente, si hay una diversidad, si hay una persona con discapacidad. Digo, y ahí se pone sobre la mesa y se puede trabajar en confianza, que es lo que me pasa a mí con lo que yo no tolero, ¿no? Y recién ahí, porque digo, es muy difícil querer pararse frente a un curso y hablar, no sé, de las masculinidades, ¿no? Y si uno realmente no tiene resuelto un montón de cuestiones. Adriana, yo te pregunto, como decía Marcelo al principio, por ahí era, bueno, aquellos que nos están escuchando puedan por ahí enterarse un poco, ¿qué abarca la educación sexual integral en todos sus parámetros, ¿no? No solamente esto que vos decías, vos lo definiste muy bien y creo que eso da un puntapié. Pero por ahí, más en lo concreto, ¿cómo podemos llegar a pensar la educación sexual integral en torno a, bueno, cuestiones concretas, cómo dentro trabajarlo? Dentro de una escuela. Por ejemplo, está bien. Mirá, hay un montón de cuestiones que se trabajan a través de los estereotipos, de los mandatos. Por ejemplo, nos podemos cuestionar por qué las filas de varones y de mujeres siguen existiendo, ¿sí? ¿Por qué hay juegos de niñas y juegos de niños? ¿Por qué hay canciones que fomentan la violencia? Concretamente, ¿no? Para pensar desde un docente que dice, bueno, yo quiero trabajar educación sexual integral. ¿Qué reviso? Reviso la forma de agrupamiento, reviso la forma de formación, reviso las canciones que voy a dar. Yo soy del campo de la educación física. Y ahí hay mucho para ver. Deporte de mujeres, claro, deporte de varones, juegos de niñas, juegos de niños, materiales que se le entregan a los varones y no se le entregan a las mujeres, formas de nombrar, ¿sí? Muchas veces a los varones se los nombra de una manera, a las chicas se las nombra de otra, no sé, decirle que son unas colas pesadas, por no decir la palabra que corresponde, o decirle a los varones levántate porque los varones, no sé, no se golpean. Digo, hay un montón de micromachismo, hay un montón de como cosas que están en el cotidiano, que no nos damos cuenta porque las repetimos cotidianamente y que están ejerciendo violencia sobre las corporalidades de nuestros estudiantes. Entonces digo, hay un montón de cuestiones
que tenemos que revisar de cómo somos o cómo nos paramos o qué es lo que decimos frente a nuestros y nuestras estudiantes. Otra cuestión es trabajar con la familia, ¿sí? Que es otro de los grandes mitos, que la familia me va a venir a denunciar, que la familia me va a decir esto. Y si uno se pone a pensar, tiene más familias a favor que en contra de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral. Antes había que pedir permiso, ahora ya no hay que pedir permiso. Bueno, entonces, ¿qué momentos más, estupendos dentro de la escuela, de poder organizar rondas con las familias, talleres con la familia, y no decirle vengan al taller de educación sexual integral, sino poder trabajar sobre actividad y después decirle, bueno, ven esto es ESI, porque las familias piensan que la ESI es únicamente hablar de genitalidad. Exacto. Cuando nosotros le mostramos que estamos ejerciendo, estamos trabajando sobre los agrupamientos, la violencia, la elección de los juguetes, la elección de los colores, las canciones, y un montón de, vos desde la historia a lo mejor trabajar, con las mujeres que hicieron historia, siempre salen, ¿no? A lo mejor en Malvinas, poder trabajar con aquellas mujeres que estuvieron en las Malvinas. Digo, no necesariamente hay que hablar de la genitalidad, se puede hablar de un montón de Lo que pasa es que los que estaban en contra se pasaban haciendo una campaña de difusión, como que era, vamos a fomentar que vayan a... Adoctrinamos, a tener sexo en el medio del patio de la escuela. Claro, sí. Y también esta cuestión que pudo abrir a infancias trans y permitir que todos estuvieran en la escuela. No es que la escuela es para un cierto número o sector y los demás quedan por fuera, ¿no? Que las infancias trans sufren, seguro, pero hay un montón de situaciones que se ha podido ir abordando y que han podido lograr de que, terminaran un secundario, cuando claro. Antes a lo mejor no lo podían terminar. Sí, o se iban, desertaban. Desertaban, nadie los buscaba porque, la familia los expulsaba y la escuela también los terminaba expulsando. Mira, un abrazo grande a Nani, que fue una gran mentora de la red de ESI en el área de Ruta 200. Te manda sí. Lorena. Lorena, gracias, Lore. Muchas gracias. Algo que nosotros también trabajamos mucho dentro del distrito de Merlo fue esto fue antes de que existiera la dirección de ESI. Fue reunirnos, docentes, y trabajar en red, porque otra de las grandes cuestiones que la ESI nos propone es el trabajo en red. Nos juntábamos, buscábamos temas, trabajábamos sobre la participación familiar, buscábamos temáticas y las elaborábamos, y donde cada docente se iba con algo para poder trabajar en su escuela. Voy a ser disruptiva. ¿Qué pensás del cuento que leyó Marcelo? Con anteojos. Sí, bueno, si lo hubiese podido ver. Mira, tendrías que volver mira. Bueno, vos lo conocías, momento, ¿no? Porque nosotros lo trabajamos mucho. Es la versión del lobo del cuento de Caperucita. Sí. En algún momento, cuando estuvimos en el Congreso en Mar del Plata, que fue maravilloso, uno de los temas que había surgido de unos papelitos que cada uno de los integrantes, uno de los integrantes del Congreso había puesto en una vasija, y sacábamos frases a discutir. Y una de ellas decía, se fueron de mambo, los feminismos se fueron de mambo. Y parece como que en algún punto parecía como que todos los varones son malos, que todos los varones son agresivos, que todo debiera o pensarse desde una defensa férrea y cerrada, casi te diría fanática del feminismo. Mirá, yo lo que pienso, y siempre lo charlábamos cuando trabajábamos en la red, es que el trabajo es con los varones. No podemos prescindir de ellos, porque también son docentes, están dentro de las escuelas, y realmente hemos encontrado varones muy, muy compañeros también, de la educación sexual integral, y muy militantes de la ESI. También tenemos otros que no, pero también tenemos docentes, mujeres que también te dicen que no. O sea, esto es un camino, no lo vamos a poder solucionar rápidamente, ¿no? Porque, también los feminismos tienen a su interior sus propias luchas. No hay un solo feminismo, hay mucho feminismo.
Pero yo considero primero porque el aula está con varones y mujeres. Y nosotros no trabajamos la ESI para las mujeres nada más, sino que trabajamos también para los varones. Lo que nos pasa es que muchas veces, si bien encontramos varones, una vez una compañera me acuerdo que vino y dijo, yo di una clase de masculinidades. Y entonces yo le digo, pero no había ningún varón, los varones estaban todos en el fondo escuchándola. A la mujer hablar de masculinidades, cuando ese lugar lo tenían que también asumir los propios varones, hablar de sus propias masculinidades. Lo que pasa es que también los varones yo creo que han sido fuertemente atacados y no se les permitió a lo mejor como hacer ese proceso de reflexión que tenían que hacer. Pero a mí me parece que la ESI es con todos, con todas, con todos. No podemos dejar, más en el sistema educativo. Más dentro del sistema educativo. Lo que pasa es que, bueno, no sé por qué están como no pudiéndonos acompañar en las luchas y en la implementación. Para ir ya redondeando, Nani, ¿no te parece que debiéramos poder pensar la CESI en términos de las diversidades humanas, en términos de las personas y sus diversidades? Con el mayor de los cuidados y de los respetos y dando por muy válida la afectividad, los modos de manifestarse, los modos de percibirse, pero con el respeto amplio de eso que somos las personas. Sí, yo creo que sí, y también hoy escuchaba, bueno, en el caso de Santa Fe, ¿no? Sí. Gabriel Brenner, que dio una charla y que él lo dice en varias oportunidades. También se necesitan docentes disponibles y empáticos. Si no, la cosa no camina, la ley por sí sola no va a producir cambios. Acá se necesita un docente que esté comprometido, un docente que pueda escuchar cuando un estudiante viene y cuenta que sufrió violencia o cuando uno percibe que hay un vínculo tóxico entre dos estudiantes. Comprometernos, interpelar, acompañar, ¿no? Me parece, y trabajar mucho en red, en equipo, no pensarse solo dentro de una institución, tener un equipo de conducción que también acompañe, porque a veces también, si el equipo de conducción no acompaña, es muy difícil estar desde el lado docente batallando, porque a veces ha pasado, no sé si en el nivel inicial y primaria no, a lo mejor pasa un poco más en secundaria, porque bueno, a lo mejor la mecánica de los docentes y por experiencias que han contado, a lo mejor arman carteleras y al otro día las carteleras no están, que hay docentes que a lo mejor las quitan porque no están de acuerdo con lo que se pone en las carteleras, que yo creo que otra de las cuestiones son las carteleras de la educación sexual integral, que es información que se le da a los estudiantes y cartelera para la familia, porque yo muchas veces he dicho, a lo mejor hay una mamá que está sufriendo violencia de género y ve el cartelito y ese cartelito es la que la va a llevar al grupo, ¿sí? Mientras que a veces en la escuela no se anima a contarnos que está sufriendo violencia de género. Entonces uno sutilmente tiene que llegar con diferentes mensajes, que no es fácil, es mejor dar historia, matemática, lengua y literatura, educación física, encerrado en el salón sin abrirse a nadie. La ESI es un desafío que nos abre a poder juntarnos con otras personas y otros a pensar diferentes formas de vivir una vida más digna, justa y saludable. De eso se trata. Nosotros queremos que tanto las infancias como las adolescencias sean personas libres y sean felices y tengan una vida digna y todos tengan derechos. Adriana, ¿considerás que necesitas decir algo más? ¿Vamos a un corte y después seguimos? Mirá, creo que podemos seguir charlando todo lo que querramos porque hay un montón de temas. La educación sexual integral son 20 años de vida que tiene. Claro. Pero yo considero que, hemos hecho un abanico, hemos abierto algunas preguntas, a lo mejor, uno tiene que dejar pensando al resto de las personas que nos están escuchando sobre cómo ir y mañana en la escuela poder pensar, ¿qué hago yo con la educación sexual integral y con quiénes me acerco y con quiénes puedo trabajar? Bueno, escuchamos a Adriana Nani Peña, que te comprometemos desde ya para un próximo programa y Raquel te va a saludar. La verdad que,
dentro de esa deuda y ese desafío está hacer estas cosas que por distintas vías, por distintos instrumentos, con todos los recursos que uno tiene, seguir dándole a la comunidad la apertura de estos temas tan complejos. Bueno, agradecer la invitación y ojalá que esto haya encendido para la comunidad una luz para empezar. Esperemos que así sea. Sí, yo me quedé más para charlar un poco más lo político de la educación sexual integral. Sí. Pero si tenés 10 minutos más, ¿lo charlamos? ¿Te parece, Nani? Sí. Buenísimo, ¿sí? Genial. Bueno, sí. Dale, vamos al corte, Chino. Este sábado 4 de abril en Rodríguez se viene el cuarto barroco itinerante en el Club Costa Brava de Maestri 1176 con las bandas en vivo, la del Oeste Rock y Conmoción, barra y precios populares, sorteos. Las entradas anticipadas salen 5.000 pesos y las podés comprar en el área barroco.rock.bar. Este sábado 4 de abril de Maestri 1176, Club Costa Brava, General Rodríguez, cuarto barroco itinerante. Perfecto, así que todos aquellos que tengan ganas de escuchar buen rock, ahí estaremos. Ahí estaremos. Dani, yo sé que estás con poco tiempo, mi pregunta tiene que ver, ¿qué rompió la nueva ley de educación sexual integral con la educación que se venía dando previa a la ley? Mira, hay algo que también estaba pensando ahora que vos decías, porque no es que empezamos a hacer educación sexual integral cuando aparece la ley. Nosotros veníamos desde antes trabajando, ¿sí? Lo que pasa es que trabajábamos en la clandestinidad y hacíamos un montón de prácticas que tenían que ver con la ESI. Y después la ley fue como que vino a poner a la luz y a decir, bueno, esto que yo hacía en la clandestinidad, ahora lo puedo sociabilizar. Y después algo que bueno, yo lo marco, es que es un derecho. Antes no había derecho para los y las estudiantes en relación a la educación sexual integral. Y después es poder traspasar ese plano meramente biológico, moralista, del deber ser, y poder ampliar en otras dimensiones la sexualidad. La sexualidad no tiene que ver con la genitalidad únicamente, ¿sí? La sexualidad tiene que ver con el afecto, tiene que ver con lo político, lo filosófico, lo ético, lo psicológico, digamos. Se amplían el abanico de lo que son las dimensiones en el campo de la sexualidad. Por eso se llama educación sexual integral, y Liliana Matt, cuando habla de esto, dice educación sexual, que no solo la I es de integral, sino de incomodidad. Porque la educación sexual integral lo que viene a traer es incomodidad. Cuando vos, viste, alguien dice, yo doy ESI, ya es como que te miran con cara media rara. Porque dice, esta va a venir a trabajar un montón de temas que nosotros no tenemos ganas de meternos. Porque en realidad, al trabajar el tema de las violencias, en esta cuestión que ponían ustedes la música de los secretos, de los secretos, cuánto de el abuso sexual infantil la educación sexual integral pudo poner a la luz, y cuánto de los docentes varones que en el nivel inicial, que es otro tema, son injustamente acusados y después de estar tantos años fuera de las aulas, era abuso intrafamiliar, ¿no? Entonces digo, eso también es otro tema que la educación sexual integral vino a traer. Y viene a conmover. Y vino a conmover, ¿sí? Entonces digo, el tema del abuso sexual infantil también fue un tema que... El embarazo adolescente. El embarazo adolescente. Que este gobierno también sacó el plan EñA. El plan EñA, desarticuló el plan EñA. Entonces digo, otro de los ataques que hace el gobierno nacional, de desmantelar el plan EñA, todo lo que es el repartir preservativos, digo, ¿no? Hubo un montón de medidas que fueron en contra y que atacaron a la educación sexual integral. Igualmente, yo pertenezco a un movimiento federal por más ESI, que es de Cava, y nosotros cada tanto hacemos encuentros en los diferentes parques donde se hacen talleres, encuentros, donde se invita a la comunidad y se reflexiona sobre la educación sexual integral. Y mandanos cuando tengas las invitaciones para que podamos hacérsela llegar a nuestra comunidad. Se hizo uno en Parque Centenario, donde vino cualquier cantidad de gente y donde hay mucha participación de profesorados, de instituciones de la sociedad civil,
Y el último que se hizo fue en Parque Avellaneda. Y ahora seguramente en octubre, con los 20 años de la educación sexual integral, va a haber otra movida. Nani, perdón, hay, justo por lo que estabas diciendo, hay quienes responsabilizan a las ESI por la baja de la natalidad en Argentina. No, yo no creo. No encontré nadie, digamos, que lo pudiera justificar. A mí me parece que eso tiene que ver con otras causas, digamos. Era lo mismo que hoy cuando decía Gabriel Brenner en relación a Santa Fe. No hay una sola causa, es multidimensional. Digamos, ponerle a la ESI la culpabilidad de la baja de natalidad me parece que no lo escuché, pero digo, lo pienso y no creo que sea la causa. Un alto funcionario de educación dijo eso. Pero los altos funcionarios de educación no quieren la educación sexual integral. Entonces batallaron, sacaron los materiales. Es más, ellos hablan de educación emocional y no hablar de la afectividad, ¿sí? Donde ellos piensan que las emociones se gestionan, como si fuéramos un auto, ¿viste? Se autogestionan. Entonces, mirá, te voy a mostrar. Y está tomando mucha pregnancia eso en nuestras comunidades. Mira, esto es del año 2024, página 12, Mariana Carabajal. El Ministerio de Capital Humano contrata a una ONG chilena que promueve la abstinencia sexual. Eso contrata el Ministerio de Capital Humano. La primera jornada fue convocada bajo el título Encuentro, Afectividad y Sexualidad y estuvo a cargo del director ejecutivo de Tinestar, que es la agrupación, un ingeniero en administración, digamos, de empresa, de nombre Miguel del Río Vigil. En ese espacio, y escuchen bien, se propuso enseñarle a las alumnas a autodiagnosticarse un desarreglo hormonal frotándose un brazo con una cuchara o tenedor de metal. Si aparece la erupción, mi abuela era una el evolucionada. diagnóstico será positivo. Claro. Y bueno, entonces mi abuela sería una evolucionada, entonces. Con estas... Lástima que no viene Alejandra hoy, así quizás podría llegar a aportar un poco más sobre el tema. Es cierto. ¿No? Con estos ejemplos, digo, de lo que nos vienen presentando, es lógico que digan que la ESI, porque también les da motivos para seguir batallando y seguir diciendo esta ley, porque ellos la ley la quieren derogar. Quieren derogar la ley del aborto. O sea, van por muchas de las leyes que fueron conquista. ¿Sí? Entonces digo, si nosotros, que somos los que militamos, no la defendemos y no las implementamos en las escuelas, estamos listos. ¿Vos me querés decir? No, ya estamos justo en el tiempo, pero bueno, ¿cuál eso. es la principal problemática que vos podés encontrar en el nivel secundario en torno a poder llevar adelante la implementación de la ley? Y yo creo que el tema de que los docentes, les falta espacio para encontrarse. Yo creo que ese es un diagnóstico. Por lo que yo pude ver, el tema de la falta de encuentro hace que no haya proyectos en común. El tema a lo mejor de que la cabeza de la escuela no esté convencida de que la educación sexual integral es una ley que hay que implementar, también es otra. Porque si a vos es así, si nadie te va a decir, si no la militas, no lo vas a hacer. Entonces yo creo que acá la idea es juntarse, trabajar en redes, trabajar con otros, pasarse las experiencias, que era lo que nosotros conformamos un poco en Merlo. Esto de poder juntarnos, lograr, porque fue todo un tema, lograr juntarnos. Había que pedir permiso, mandar a las direcciones que mandaban, y después muchos directores nos terminaban agradeciendo. Nos decían que gracias a esos encuentros, la ESI circulaba dentro de las escuelas. Por eso digo, el secundario tiene como otra complejidad, pero no por eso hay que dejar de implementarla. Y no hay que bajar los brazos, digo, ¿no? Eso perfecto, también. Nani. Bueno, pasó Adriana. Con nosotros y estuvimos hablando de educación sexual integral. Y Chino, no sé qué tenemos. Trabajadores de FATE en lucha, necesitamos de toda la solidaridad posible. Por eso mismo estamos impulsando nuestro alias para poder seguir con la permanencia. Les agradecemos. Toda ayuda para nosotros es un montón. Alias FATE en lucha. Trabajadores de FATE en lucha, vuelvo a repetir, el alias para colaborar con la permanencia de los trabajadores en esta lucha que están llevando por su puesto de trabajo es alias FATE en lucha. Así que cualquier aporte les viene, pero totalmente.